Saludos, aquí Lauri Colón, una vez más en Lauri Colón TV, en esta serie de entrevistas que hemos preparado para ti, llamadas El Poder del Perdón. Y hoy estoy bien contenta, bueno, siempre estoy contenta, pero hoy estoy un poquito como que culequita porque voy a entrevistar a una persona que para mí es muy importante y me refiero nada más y nada menos que al hijo de Débora Velázquez y de Gregory Velázquez, hermano de David y Abraham y esposo de Lauri Colón, Jonathan Velázquez. Sí, porque yo tengo nombre. Yo sé, claro que sí, tienes nombre, tienes propósito y tienes identidad. Y amén. Un hombre de Dios. Y aquí estoy en este día. Es una entrevista distinta, obviamente, porque voy a entrevistar a mi esposo, pero no lo voy a entrevistar como esposo, lo voy a entrevistar, ¿verdad?, como ese hombre que experimentó lo que es el poder del perdón. Pero antes ¿de dónde viene Jonathan Velázquez? Antes que todo, te felicito por tu programa. Estás hermosa. Gracias. ¿Te suscribiste? El primero tengo que ser yo, pues si no, lo borramos eso ahí. Muy bien. Sí, pues mira, yo vengo de una familia, de un vientre, 7 hermanos. Somos 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Está David, está Jonathan, que soy yo, está Débora, está Rebeca, Raquel, Abraham, y cuando llegaron al Nuevo Testamento, Eunice, ahí pararon la fábrica. Esos somos nosotros. Los primeros 6 son del Viejo Testamento. Y cuando papi llegó al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento, ahí paró la Se fábrica. cerró la fábrica. Qué bueno, una familia muy bendecida, una familia que el mundo ama, mucha gente, ¿verdad?, quienes conocen a la familia Velázquez, una familia muy amada. Y pues a mí me tocó el segundo de esos 7, me tocó a mí y para mí es una bendición. Yo me van a escuchar decirle negro de vez en cuando porque es mi negro y pues yo le hablo así que... Y soy negro. Que blanco no soy. Sí, me dicen que que Abraham se parece a mí, pero yo siempre digo que él nació de día y yo de noche. Abraham se parece a ti, ¿verdad? Sí. Él nació de día y mi esposo nació de noche. Bueno, ok. De la familia, ¿verdad? Siempre hay alguien que tira, como dicen por ahí en mi país, en Puerto Rico, que tira para el monte. Y bueno, eso quiero decir, ¿verdad?, para la gente que nos ve de otros países, eso es cuando la persona como que no se porta muy bien y es en cierto modo la nota discordante de la familia. Jonathan Velázquez se crió en un hogar cristiano. Totalmente. De una madre, ¿verdad?, un ministro que corrió el mundo entero cantando, adorando al Señor, igual con su esposo, con Gregory, tu papá, que ya gracias a Dios, ¿verdad?, por la gracia de Dios, quiero decir, están gozando de la vida eterna con el Señor. Pero, sin embargo, tus hermanos, que casi todos, ¿verdad?, en lo que respecta a los varones, han servido al Señor y han ministrado todo el tiempo al Señor en la música, en la palabra y todo eso. Y tú eras el único que como que no, como que en cierto modo desde temprana edad, como que te llamó la atención lo negativo, lo oscuro. Háblame de eso. Sí, cuando chiquito se jugaba a policía el malo, yo siempre quería ser el malo. Nunca quise ser policía. Pero mira, no tan a temprana edad, Lauri. Yo te diría ya como a los 14, 15, 16 años. Yo los otros días estaba en una entrevista con David, el pastor en la República Dominicana. ¿Tu hermano? Mi hermano mayor. Él me hizo esa pregunta y yo siempre le preguntaba al Señor para acordarme cómo fue que yo me acuerdo de ciertas cosas, otras cosas no me acuerdo, pero sí me vino a la mente, pues, en casa, pues los varones tuvimos habilidad del deporte. Y, por ejemplo, yo el baloncesto, David también, y jugamos pelota y baloncesto.
Entonces, como yo jugaba baloncesto, yo vivía frente a un residencial, pues a veces me invitaban a jugar en los torneos, como me llevaban como de refuerzo. Y lamentablemente, pues, ahí hay gente buena, pero hay gente mala también. Son más los buenos que los malos. Y cada vez que yo iba a un torneo de estos en residenciales, pues yo veía cosas que me llamaban la atención. Yo jugaba baloncesto, pero veía el movimiento, veía a la gente pues que dominaban el caserío, lo veían como, yo los veía con un buen carro, los veía con buenas tenis, veía que tenían este supuesto poder. Y eso me llamó la atención. Y poquito a poco eso como que fue calando en mí. Pero yo te puedo decir que los otros días también me vino a la mente, así como la música puede ser un disuasivo negativo, hay películas que lamentablemente sí pueden ser letal para niños o jóvenes que están creciendo. Y yo te puedo decir específicamente una película que yo vi que se llama Scarface. Uh-huh. Esa película yo la vi como 3 o 4 veces. La primera película que yo he ido a un cine a verla corrido. Y esa película a mí despertó en mí algo extraño, algo obviamente que no era de Dios. Y yo creo que entre lo que te expliqué del baloncesto y esa película me dio una piquiñita de poder averiguar ese mundo. Te dio curiosidad y fíjate que eso, quien no lo haya visto, le invito a que lo vea, la entrevista que se hizo con Alex Capó, ex Alex Trujillo. Él decía precisamente lo mismo. ¿Oh, sí? Cuando él comenzó a delinquir, antes de delinquir, una de las cosas que él le comenzó a llamar la atención fue por las películas que él veía. Comenzó a ver películas de estas de maleantes, de narcotraficantes, de gángsters, de esas cosas, para que veas qué importante es eso, que de verdad, verdad causa efecto en la mente. A veces pensamos que no, pero para que usted vea que sí, realmente sí causa efecto negativo. Y entonces comenzaste en esa vida a la edad de adolescencia. Sí, adolescencia, no, un poquito más, 16, 17 años. Ya yo entonces estaba haciendo unos pininos en ciertas cosas, sí, y empecé como a esa edad. Tu mamá, mientras tanto, ministraba la música. Ministraba, porque yo te voy a decir algo, y eso te lo digo, y Dios lo sabe. Yo tenía mucho temor de Dios. Un temor de Dios que era distinto a ahora. Porque ¿tenías temor? Miedo, no tenía miedo. Porque lamentablemente para aquel tiempo era miedo. Era miedo de perderme, era miedo de que Dios me va a coger y me va a castigar. Miedo de muchas cosas. Pero en ese miedo también había un temor, había una reverencia a Dios. Y hasta los 14, yo creo que 13, 14 años, ese temor a Dios existía bien fuerte en mí. Dios te libró de la muerte más de una vez. Exacto. Cuéntame alguna experiencia de esas que Dios te libró de la muerte. Bueno, ahora tenemos que darle rewind bien para adelante, sí. Forward, vamos a darle forward. ¿Forward? Sí, para adelante. Ok, rewind es para atrás. No, pues mala mía. El inglés mío no está muy good. Porque te equivocas. Me equivoqué. Sí, entonces estamos bien para adelante. Sí, Dios me libró no tan solo de la muerte, de enfermedades, de tantas cosas que me libró Dios. Yo me acuerdo una vez, porque yo era fanático del boxeo, y una vez en México, en una pelea, cogimos un taxi y eran como las 3 o las 4 de la mañana. Los taxis allá eran como Volkswagen. Uh-huh. Y veníamos todos pues bebidos y cuanta cosa. Y el taxi en una se metió como un territorio. Cruzó una luz en rojo y venía un Silán. Y yo le grité porque los otros estaban en la Lalandia. Y yo fui el único que me di cuenta y le grité al hombre. Ese hombre ha hecho un giro para la derecha y nos pasó
a pelito de matarnos. Eso es una de las cosas que yo me acuerdo que yo vi, que yo sí, y sí, una vez para el 1992, creo que fue, tuve un atentado donde casi de carro a carro hicieron un intento de asesinarme y Dios puso su mano. ¿Cómo lo hizo? Yo sé que fue un milagro de Dios. Tú eres una respuesta a las oraciones de tu mamá. Correcto. Amén. Mi mamá nunca cesó de orar por todos nosotros. Pero siempre hay uno en la familia que da más trabajo que es el doble de oración. Y yo siempre he dicho que las oraciones de las madres es como un FedEx. Una madre cuando ora, esa oración va a 100 millas por hora. No sé qué es lo que hay, pero siempre esas oraciones de la madre son bien efectivas. Me has contado que llegabas en momentos a la casa de tu mamá y la encontrabas a ella en una esquina orando. Eso, yo iba cuando yo me fui de casa pues, a vivir solo, pues sí, yo trataba de llegar a la casa a buscar esa paz, ese remanso, y ver a mami. Cada vez que yo subía al cuarto, que no la veía en la sala, ella siempre estaba en su esquinita orando a lágrima viva. Y cuando me veía se ponía bien contenta. Y eso a mí me daba una alegría bien grande. Estuviste en un tiempo preso, confinado. Uh-huh. Cuéntame de eso. Bueno, a consecuencia de la vida que yo tomé, pues sí, para el año 1995, pues fui arrestado y fui a cumplir en cárceles federales allá en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Habías sido condenado, ¿verdad? O estabas en proceso de, y ahí es que viene el testimonio que queremos resaltar hoy. Ahí viene el testimonio. Cuenta de eso. El testimonio del perdón. Sí, te habían Sí, ya yo tenía un primer caso y entonces cuando yo estaba haciendo mi tiempo en una cárcel federal, en las que tuve, siempre me venían noticias de una persona que en la libre comunidad obviamente me tenía un odio terrible. No dudo que en el atentado que me hicieron, él tenía que ver en eso también. Pues la cuestión fue que siempre me venían noticias de que, pues, de ese hombre quería fastidiarme, él me iba a hundir, díganle que yo lo estoy delatando, lo estoy choteando en palabras, como se dicen aquí en Puerto Rico, lo que no saben, oigan en otras palabras, es delatar en otros países. Y siempre me llegaban noticias esas de que ese hombre siempre me tenía ese coraje, ese odio terrible. Era un odio, ¿sabes? No era odio, literalmente odio. Obviamente no conocía al Señor. Yo no sé si, porque él murió, no sé si se arrepintió o no se arrepintió, pero yo sé que era odio contra mi persona. Y un día haciendo mi tiempo en la ciudad de Orlando, una prisión que se llama Coleman, pues a mí me sacan de ahí y me traen para acá, para Puerto Rico. Eso a mí yo tenía como ya, pues, porque como había oído que él quería hacer eso, pero ese día se me nubló la mente. Yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces me traen aquí a Puerto Rico, donde estamos haciendo esta entrevista. Aquí vine a hacer mi tiempo, pero cuando vine aquí, el tiempo que yo tenía, cuando fui a donde el juez para mi segundo caso, el fiscal no quería bajar de 25 años, más los años que me habían dado en mi primera condena. O sea, wow. Se juntaba todo eso. Uh-huh. Todavía yo estuviera haciendo tiempo. Confinado todavía. Y no me hubiese conocido a mí. Amén. Amén, no te hubiera conocido. Eso es así. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi tiempo, yo un día llamé a mami y le dije, mami, esto está color de hormiga brava,
nosotros vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ayunar y orar. Porque aquí no hay otra, si Dios no mete su mano en esto. Entonces, pues nos pusimos a ayunar, mami y yo. Me acuerdo que ayunábamos los miércoles. Mi mamá iba a la iglesia y yo siempre, cuando estábamos orando, Dios me hablaba a través de la profecía perfecta, que es la palabra de él. Uh-huh. Ahí está escrita la profecía. Uh-huh. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Uh-huh. Ahí está. Y siempre Dios me hablaba por texto. Y yo, mami, mira lo que Dios me puso en mi corazón que yo leyera. Y mami se ponía bien contenta y bien contenta. ¿Voy a seguir o paro? No. Sigo, ok. Porque si me deja hablar, pues seguimos hablando aquí. Claro, negro. Porque esto es del perdón. Y esto es para toda la gente que, mucha gente, fíjate, Auri, le sirve al Señor. Tú los ves orando, levantan su mano, sirven en la iglesia. Muchos son líderes, pero con raíces de amargura, con falta de perdón, con odio. Y eso no sé cómo lo hacen, pero eso lo que va es calcomiendo tu corazón. Tú puedes en la iglesia engañar al pastor, engañar a los feligreses, engañarte tú mismo, pero sales por esa puerta de la iglesia y llegas a tu casa con esos recuerdos, con esos tormentos de falta de perdón. Pues yo estaba orando, pero con odio en mi corazón, con ese hombre, porque ese hombre estaba tronchando mi vida para yo estar todavía haciendo tiempo. ¿Era odio lo que sentías en tu corazón? Sí, odio al extremo de que yo pensé varias veces hacer... Maquiné, orando y ayunando. Escuchen esto, maquiné. Obviamente estábamos presos. Tampoco voy a dar detalles ni nada porque eso no. Uh-huh. Pero sí, mi mente estaba dañada con ese hombre todo el tiempo. Y yo terminaba de ayunar y orar, gloria a Dios, y Dios me hablaba por la palabra. Y se acababa el ayuno a las 12, porque a las 2 era la comida. Y a mí me da mucha hambre. Y entonces, a las 2 se me iba el ayuno y entonces yo me juntaba con gente, mira que ese tipo sigue hablando de ti, y yo con ese rencor y con ese odio en mi corazón con el hombre. Que se alimentaba con eso. Se alimentaba con lo que me decía la gente, uh-huh. Pero yo seguía orando y ayunando y Dios seguía hablándome por su palabra. Y un día mientras yo estaba orando, yo no escuché la voz de Dios, eso fue en mi corazón, uh-huh. Y me dio el nombre de la persona: ora por Jorge Dávila. Y yo dije, ¿cómo? Yo dije, nada, que yo tengo hambre, no puede ser. Esto no puede ser. Y volvió eso en mi corazón y era por todo mi cuerpo: ora por fulano de tal. Yo dije, no, Señor, si eres tú, ¿por qué tú quieres que yo ore por él? Y dice, porque tus oraciones no están llegando. Wow. Porque tienes odio en tu corazón. Tú estás pidiéndome algo, y ¿cómo yo puedo orar? ¿Cómo yo puedo orar por lo que tú estás orando si tú tienes ese raíz de amargura en tu corazón? Uh-huh. Órame. Y ese día, créeme, empecé a llorar y a llorar y a llorar y a mencionar ese nombre. Tuve toda la mañana orando y orando y orando. Entonces, no tan solo ese día, sino siguieron sus siguientes días orando por esa persona. Seguía el fiscal con los 25 años, seguía cuando venía el abogado y me decía, mira que ellos no bajan, tú quieres firmar así. No, yo no voy a firmar nada. Yo estoy esperando un milagro y yo no le voy a hacer esos años a ellos. No. La cuestión fue que un día, después de orar, que yo empecé a orar, Dios empezó a poner todo en orden. Todo en orden. No pasó ni 2 semanas que el abogado un día llega a la prisión y me dicen, ¿tienes visita? Y entonces cuando el abogado va, me dice, mira, yo te tengo buenas noticias. Hay un hearing, hay una vista, y el juez me pidió que nos pusiéramos de acuerdo. Esto significa que puede haber una buena noticia para ti. Y yo le dije, pues vamos para el hearing ese. Y ese hearing fue a la siguiente semana.
Y Dios me permite, cuando yo estoy en la celda, aquí en el Tribunal Federal, cuando estoy en la celda, yo escucho que al lado mío nombran a la persona. Y cuando nombran a la persona, yo me quedé, pero se supone que esta gente que son testigos de la Federal, no los pongan al lado, en la celda de al lado. Ellos lo entran y lo sacan por otro lado, no pueden estar ahí al lado. O lógicamente por lo que son testigos. Ajá. Y cuando nombran ese nombre, yo digo, wow, ese hombre está aquí. Entonces los que estaban alrededor mío, que me conocían, mira quién está ahí, empezaron, ya tú sabes, a inyectar veneno. A inyectar veneno. Y yo les dije, mira, vamos a hacer una cosa, dejen eso, yo voy ahora por un hearing que me puede a mí perjudicar. Y además, yo no tengo ya nada contra él. Yo lo perdoné. Jonathan, pero ¿cómo va a ser? No. Tranquilo, déjenme hablar con él cuando salga. Se los pido de favor, porque esto me puede perjudicar a mí. Pues Dios me lo puso de frente. Yo estoy en la celda y él está ahí de frente. Y yo vine y me pegué a la celda y le dije, Jorge, yo quiero que tú sepas que yo te perdono. Yo no tengo nada en contra tuya. Es más, estoy orando para que Dios tome control de tu vida y que tú puedas aceptarlo. Wow. Él se le salió como una lágrima, miró para el lado y me hizo como un gesto como que de wow, no creo lo que tú me estás diciendo. Yo le dije, entonces cuando se iba a ir, le dije, lo único que te pido, Jorge, es que digas la verdad solamente. Eso es lo único que yo te pido. Di la verdad. Lo que es, pero di la verdad. Se fue. Me llevaron donde el juez. Y ese día el juez volvió a hablar con los fiscales y con los abogados y no pasó nada. No pasó nada. Y me acuerdo que mi abogado me dijo, mira, aquí no pasó nada, no es malo. No se hizo lo que estamos pidiendo, tampoco es malo. Pero a ti no te dio como un poquito de no sé, no le cuestionaste a Dios porque no pasó nada en ese momento después que tú hiciste lo que... No le cuestioné a Dios. Sí, yo dije, wow, aquí está, yo decía, aquí tiene que estar pasando algo. Porque a lo mejor ese día me podían condenar por 15 o por 12. Y eso era lo supuestamente que me dijo el abogado, mira, hay un hearing. ¿Me entiendes? Porque ya el juez había dado un ¿cómo se dice? Un deadline para que nos pusiéramos de acuerdo. Pero ese día, que es raro, es bien raro, él le dio otro deadline a los abogados y los fiscales. Pues, ¿sabes qué? Al tercer día volvió el abogado. Y cuando volvió el abogado, el fiscal lo habían transferido otra vez para Estados Unidos. Y pusieron un fiscal federal puertorriqueño. Wow. Que se llama Miguel Pereira. Dios moviendo fichas a tu Dios favor. moviendo fichas, Miguel Pereira. Y cuando trajeron a Miguel Pereira, al tercer día, el abogado vuelve a la prisión y me dice, ahora sí. Y yo, ¿qué pasó? Te dieron la concurrencia del primer caso y se borró los 25, wow, los 15, los 12, los 11. Pero eso no queda ahí. Cuando yo voy, que yo firmo, yo le dije, ¿y dónde te firmo? ¿Con la zurda, con la derecha? Yo soy derecho. Dime dónde te firmo. Le dije yo al abogado chisteando. Me dice, no, mañana nos toca ir a la corte. Y cuando voy a la corte, el juez, todo lo que se llevó a acuerdo entre el fiscal y el abogado, todo le dijo, la concurrencia, y hice el mismo tiempo de mi primer caso. Pero cuando yo llego a la prisión, la case manager, que son las que ellas bregan pues cuando tú sales y eso, ella dice, mira, a mí me mandaron esta orden de la corte. Yo, en mis 25 años, yo no entiendo esto, nunca lo he visto en mi vida. Pero yo tengo que hacer caso a lo que el juez dijo. Esto es un milagro, no sé, pero te tengo que dejar ir. Mañana te tiene que ir antes de las 12 del mediodía de aquí de la prisión. Wow. Gloria a Dios. Mira lo que hace el perdón. Mientras yo seguía orando, mientras yo hubiera seguido orando y ayunando, no iba a pasar absolutamente nada, porque no había perdón en mi corazón. No había.
Estabas haciendo lo que tenías que hacer, pero no habías tomado la decisión que tenías que tomar de perdonar. Y así andamos mucho por ahí. Así andan muchos por ahí. Así andan, porque ya yo perdono Fuiste todo. libre de eso. Amén. Y si algo tengo yo que decir es que mi esposo tiene un corazón, ¿verdad? Que no guarda rencor. Yo no. Definitivamente, ¿verdad? Lo que estamos, ¿verdad? Escuchando es un testimonio poderosísimo, porque estamos hablando de que él estaba confinado, le habían dado una cantidad de años, pero él se había puesto en ayuno y oración en acuerdo con su mamá para pedirle al Señor que hiciera un milagro, pero aún guardaba en su corazón odio hacia la persona que lo había delatado, hasta que el Señor le dio instrucciones, y entonces él decide perdonar a esa persona, y entonces ahí opera el milagro, ahí se manifiesta el milagro. Definitivamente que cuando nosotros decidimos obedecer, la obediencia trae bendición. Así que esto es para bendecir la vida de gente que tal vez piensan que guardando rencor en su corazón, que guardando amargura en su corazón, que es lo que provoca la falta de perdón, pueden obtener otras cosas. Realmente, hasta que nosotros no nos decidimos a entregarle esas áreas de nuestra vida y ponerlas a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, lamentablemente no va a pasar absolutamente nada. Y hay muchos textos que hablan de eso. Pablo dice en Efesios que nos perdonamos mutuamente, así como Dios nos perdona a nosotros a través de Cristo. Amén. Y así hay muchos textos. Amén. Muchos textos que hablan del perdón. Y si nosotros no perdonamos, y como yo siempre he dicho, creo que escuché a Liz Millán que dijo, el perdón no es un sentimiento que tú te levantas hoy, ay, voy a perdonar a esta persona. No es una decisión que cuesta, es fuerte, pero yo le garantizo que es la mejor decisión que pueden tomar en su vida. Ese peso, ese dolor, ese recuerdo se va a eliminar totalmente de su vida. Amén. Así que se puede perdonar. El poder del perdón. Y el perdón mayor, el ejemplo más grande lo dio Amén. Dios, el Padre, que envió a su Hijo para que nosotros, sin merecerlo, Él se hizo pecado por nosotros. Él no pecó, él era santo, en Él no hubo falla alguna, pero el pecado de nosotros fue puesto sobre de Él y murió para perdonar nuestros pecados. Y gracias al Señor, hoy disfrutamos de lo que es esa misericordia que es renovada cada día. Pero así como Dios nos perdonó a nosotros y nos perdona y renueva su misericordia día a día, nosotros necesitamos también practicar el perdón. El perdón libera, el perdón trae sanidad, el perdón es una cosa de verdad increíble. Yo he experimentado el poder del perdón. Mi esposo ha experimentado el poder del perdón, y aquí hay uno de esos testimonios de tantos que podemos compartir. Así que te agradezco hoy, agradezco primero que todo a mi esposo, que fue el invitado de hoy en Lauri Colón TV, y yo privilegiada de eso. Le doy gracias por compartir y vencer, porque él es un poquito tímido para los micrófonos. Tímido no es, pero para los micrófonos. Y yo no sé por qué. De verdad que yo tampoco, pero bueno, así es. Pero qué bueno, gracias, negro. Amén. Gracias a ustedes por vernos, ¿verdad? Por compartir esto, compártalo con gente para que la gente pueda ver que realmente sí se puede perdonar. Ha sido una bendición y seguiremos creando contenido para ti, para que veas que sí hay buen contenido para compartirlo y para bendecir la vida tuya y la de tus seres queridos. Dale share, dale me gusta y suscríbete. Deja tu comentario también y seguiremos compartiendo buen contenido para ti que te va a bendecir. Dios te bendiga.